Saludos, ¿qué tal están? Estamos cerrando una semana que va a culminar el próximo domingo con la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una jornada reivindicativa para seguir reclamando la igualdad plena. Será uno de los temas que vamos a abordar en este Al Detalle, pero hoy también nos queremos acercar a conocer algo más sobre uno de los sectores más importantes de la provincia. El sector agrícola. Hace unos días tenía lugar una reunión extraordinaria del Consejo Provincial del Aceite de Oliva, un encuentro para analizar y adoptar medidas respecto a los daños que el pasado temporal ha provocado en el olivar, fundamentalmente en este sector, como estamos diciendo. Se lo vamos a contar aquí enseguida, Al Detalle. Pues los efectos del temporal pasado, de los que ya les hemos hablado aquí precisamente, ha sido uno de los puntos destacados que se ha abordado en el último Consejo Provincial del Aceite de Oliva, un foro que se reunía hace unos días con un carácter extraordinario y que aprobaba algunas propuestas para intentar paliar los daños ocasionados por esa sucesión de borrascas, ese ya conocido tren de borrascas. Para hablar de este y otros asuntos hemos invitado hoy, aquí en este Al Detalle, al diputado de Agricultura de la Diputación de Jaén, a Javier Perales, quien nos acompaña. Diputado Javier Perales, hola, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido de nuevo a esta casa. Pues bien hallado, me encanta venir por Úbeda y sobre todo a esta casa con la difusión que tiene en todo el territorio. Bueno, cuénteme cuáles son los principales puntos que se acordaban en ese Consejo Provincial de Aceite de Oliva, además en una sesión extraordinaria centrada exclusivamente en los daños en el campo jiennense, ¿no? Sí, creíamos que era importante, y así lo vio el presidente de la Diputación, convocar de forma extraordinaria al Consejo del Aceite, sobre todo para hablar con la gente más implicada, asociaciones agrarias, sindicatos, su delegación del Gobierno y la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía también estuvieron presentes, y demás actores que tienen un papel importantísimo en el sector del olivar de aquí de la provincia de Jaén, para ver que es lo que se intentaba impulsar desde Diputación, y no fue otra cosa que un decálogo de acuerdos para que de forma efectiva, sobre todo y rápida, llegasen y de forma coordinada ayudar a nuestro olivar. No podemos estar a espaldas de lo que ha pasado, de ese tren de borrasca en plena campaña del olivar, que además de atrasarla con los problemas que lleva aparejado ese retraso, la pérdida de mano de obra, puesto que hay migración que se tiene que ir a otras campañas o que no pueden aguantar la falta de jornales durante esos días, y sobre todo la pérdida de producción. Se hablaba de unas 70.000, mejor dicho, 80.000, en todo caso, hectáreas afectadas. No sé si la Diputación tiene ya un estudio, una cuantía global de los daños económicos que ha podido provocar en el campo jiennense el temporal. Sé que es complicado porque incluso los ayuntamientos están valorando desde sus distintos municipios más o menos cuánto ha podido ser, pero ¿tienen al menos una estimación? Sí, hasta que no termine la campaña no se sabrá realmente cuál ha sido el impacto, pero sí, tienen que estar sobre esa estimación. No creo que nos vayamos muy lejos. La aceituna, desgraciadamente, ha sufrido, yo creo que el sector que más ha sufrido este tren de borrasca ha sido nuestro olivar, nuestra campaña de aceituna, y tendremos que cuantificarlo, porque aparte del efecto que ha tenido en el propio cultivo, en la propia recolección, luego tiene otros problemas asociados, la pérdida de caminos. Los agricultores no pueden entrar con garantía a sus propios olivares, la pérdida de infraestructura que hay en la provincia de Jaén, que también afecta al olivar. Creo que tendremos que cuantificar económicamente cuáles son las pérdidas, pero seguramente estemos en un año sin precedentes, algo que veíamos con buenos ojos, una buena campaña se preveía, al final puede tornarse no en una campaña fracasada, pero sí en una campaña con menos éxito de la que preveíamos. Usted lo ha dicho, se trataba de un decálogo, algo más de 10, 12 medidas las que planteaba este Consejo Extraordinario del Olivar. Instaba a otras administraciones, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, a poner ayudas ya sobre la mesa. En concreto, sobre la Junta de Andalucía, decía este Consejo que, bueno, que ya están anunciadas, pero que se pongan ya, ¿no? Que sea más ágil. Claro, date cuenta que las ayudas que ha sacado el Gobierno de España ya están ahí, están sobre la mesa y están negro sobre blanco, en un decreto, están publicadas, incluso hay actuaciones que ni siquiera se han solicitado, pero han sido sensibles,
por cómo es el sector del olivar y lo que está sufriendo, por ejemplo, la disminución de la exigencia de las peonadas de 35 a 5, sin que nadie la haya solicitado. También esa ayuda, esos 2.000 millones de euros que van a ayuntamientos directamente a las entidades locales para solventar algunos problemas que han tenido el ayuntamiento y que también tiene una incidencia clara sobre el olivar. Entendemos que todos los municipios de la provincia de Jaén viven del olivar. Y la Junta de Andalucía solo ha hecho un anuncio, algo que a nosotros nos preocupa. Por eso en los acuerdos no metíamos esa cooperación o coordinación que pide la Junta de Andalucía, también se pide desde el Gobierno de España, por supuesto de la Diputación, sino que pedíamos acción. La propia delegada de Agricultura en el Consejo del Aceite le decía a los miembros: ya habéis visto por medio de comunicación lo que hemos anunciado. Pero lo que nos tememos es que se quede en un anuncio, o que ese anuncio, cuando se transforme en un decreto, sea tarde. Ellos mismos han hablado de junio. Estamos hablando de junio, va a hacer casi 4 meses de que pasó este tren de borrasca. Este jueves ha tenido Jesús Estrella, el delegado del Gobierno, una primera reunión, un primer contacto para ver qué medidas van a exigir. Estamos hablando que este jueves es casi un mes después del tren de borrasca. Tenemos claro que la ayuda, y es lo que exigieron las asociaciones agrarias, también los sindicatos y las asociaciones patronales en el Consejo del Aceite, piden eficacia, rapidez y sobre todo que se escuche al sector. El sector no puede ver con desamparo cómo la Junta de Andalucía, por ejemplo, en su plan de ayuda no incorporaba los caminos, los dejaba fuera. No, era algo inconcebible cuando estaban exigiéndolo, pidiéndolo, incluso rogándolo todo el sector, y sí, ha sido responsable de Diputación, donde va a pagar una parte del arreglo de esos caminos sin ninguna competencia, pero creemos que se tiene que dar un paso al frente, y así lo va a hacer la Diputación, lo está haciendo el Gobierno de España, esperemos de verdad que lo haga la Junta de Andalucía. Sin embargo, en el pasado pleno de la Diputación, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista presentaban sendas mociones de ayudas precisamente por el tren de borrascas, se aprobaban por unanimidad. Incluso la vicepresidenta de la Diputación, de la Corporación Provincial, Pilar Parra, decía, bueno, sobre la moción del Partido Popular, es verdad que ha corregido la Junta de Andalucía en el tema de los planes de emergencia, pero hasta que no lo veamos escrito, es decir, hay una línea ya podemos decir, de unanimidad también en los dos grandes partidos que usted... Hay una línea de unanimidad, y así se demostró en las dos mociones que fueron a Diputación, que incluso se unieron en su debate y se aprobaron las dos. Pero como bien dice la vicepresidenta que defendió la moción tanto del Partido Popular como la que nosotros impulsamos desde el Partido Socialista, lo dijo muy bien. Hay unanimidad, pero lo hemos hecho, lo han hecho algunos gobiernos, los comandados por el Partido Socialista, Gobierno Central y Diputación, lo han hecho porque lo han visto, lo han querido y así lo han demostrado, y otros como la Junta de Andalucía lo han hecho a traspiés y casi por obligación, porque lo hemos tenido que obligar los jiennenses, el sector y las administraciones. El decreto ha sido transformado, el primer decreto que presentan no recogía a casi ningún ayuntamiento. De los 97 ayuntamientos que tiene la provincia de Jaén, 30 y pocos tenían un plan de emergencia, algo que exigía la Junta de Andalucía, pero no exigía que lo tuviese, lo exigía que lo aplicasen, con lo cual solo habían aplicado 4 o 5, un plan de emergencia que estaba aplicado a nivel regional. No tenía ningún sentido que se aplique el decreto de emergencia en toda Andalucía y luego le exija a los ayuntamientos que tengan el suyo propio, cuando hay ayuntamientos que ni siquiera lo tienen, y desde hace ya varios años la Diputación Provincial de Jaén y el propio presidente de la Diputación, Paco Reyes, había exigido a Jesús Estrella que le remitiese cuáles eran sus ayuntamientos que no tenían plan de emergencia hace 2 años, no a colación de lo que ha pasado, sino hace 2 años, y en 2 años pues no han tenido tiempo de mandar lo que le solicitábamos. Creemos que ahora sí hay unanimidad, pero hemos tenido que transformar esas propuestas de la Junta de Andalucía que para nuestro entender eran muy insuficientes. Pide el Consejo también planes de empleo específicos a la Junta y también al Gobierno de España. ¿La Diputación se sumará también con algún plan extraordinario como
en ocasiones anteriores. Ese es el matiz, Alfonso. La Diputación siempre se suma y siempre lo saca sin competencia, y la Diputación no puede estar sola en este sentido, en esta no competencia. Los decretos, las etapas en las que el olivar ha sufrido la sequía acuciante, la Diputación ha sacado planes de empleo por 10 millones de euros, mientras la Junta de Andalucía, con las competencias, no sacaba ningún plan de empleo, y nos veíamos solos, y el problema es que la administración provincial no es que se vea sola, es que se ve solo los jornaleros que no pueden acceder ni a los jornales por la falta de producción, ni tampoco a planes de empleo de la Junta de Andalucía, porque no existe. La Diputación siempre ha dado un paso al frente, y creo que ha demostrado año tras año que sabe escuchar al sector. Es muy importante escuchar al sector. El sector ahora está solicitando esos planes de empleo, iba a solicitar la rebaja de peonadas, y el Gobierno de España ha sido empático con el sector y la ha rebajado, y creo que todas las administraciones deben de escuchar al sector. Algunas la escuchamos más y otros desgraciadamente tenemos que hacerles de escucha. Se trabaja también en consensuar una línea a la hora de solicitar la negociación de la nueva PAC después de 2027. Es otro de los puntos de los acuerdos, y además que preocupa especialmente al sector. Claro, es normal que estén preocupados. Un sector donde, si nosotros tenemos un olivar con una singularidad muy clara, Alfonso, y es un olivar tradicional, en muchas ocasiones de especial dificultad, de alta pendiente, que no se puede transformar, y hay que cuidarlo no solo por el olivar, por el sector, por el fruto, por tener los mejores aceites del mundo, sino porque eso lo que hace es que convierte ese olivar tradicional en jornales, y hace que la gente trabaje en sus pueblos y se quede a vivir en sus pueblos. Y una PAC con una noticia como las que vienen de Europa, en la cual se congela lo que es la cuantía total de la PAC, se eliminan los dos pilares que son fundamentales para la provincia de Jaén, uno sobre todo el de las ayudas directas y otro el del desarrollo rural en el territorio, se eliminan y van a una bolsa común en Europa, pues hace que el sector se haya asustado, y sobre todo se haya envalentonado a la hora de exigir una PAC digna a Europa. Y también hay unanimidad, como bien dice, entre los dos partidos, y es difícil de explicar cómo puede haber unanimidad a la hora de exigir una PAC con garantías para el sector del olivar en Jaén, pero a la gente no se le puede engañar. Los dos partidos estamos de acuerdo en que la PAC tiene que ser más ventajosa para la provincia de Jaén y tiene que modificarse, pero hay unos que tienen responsabilidad en cambiarla y otros solo en exigirla. Hay que recordar que Europa está gobernada por el PP. Es algo que nosotros vemos con asombro, de verdad, es esperpéntico. Hace tan solo 3 días estuvimos algunos diputados y algunos alcaldes en Bruselas viendo la PAC, viendo la cuestión también de Mercosur, y allí también se asombraban cómo el Partido Popular exige desde Jaén, en este caso, o incluso desde España y desde Andalucía, que la PAC se modifique, y cómo el PP europeo es el que nos ha enviado esta propuesta de política agraria común. Entonces creo que esa unanimidad tiene ese engaño, ese pequeño matiz. Nosotros sí sabemos qué PAC queremos y sí sabemos quién la tiene que cambiar. Ellos lo único que tienen que hacer, el Partido Popular, es sumarse a lo que exige el sector, lo que exige el Partido Socialista, y exigirle a sus parlamentarios europeos que modifiquen esa PAC. La semana pasada también se celebraba la Junta Asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas. Permítame que le pregunte, sí. Aunque es el responsable de Agricultura, pero en definitiva se abordaban también ayudas a los municipios, y entiendo que también lo referente al sector agrícola. El Partido Popular decía que la Diputación de Jaén tenía que haber actuado ya, que lo ha hecho, por ejemplo, la de Granada, la de Córdoba, ponía ya estos ejemplos como administraciones provinciales que han puesto ya sobre la mesa ayudas. ¿Qué opina usted de esto? Pues que la Diputación Provincial de Jaén tiene ayudas durante todo el año. Ponen ejemplos y espiguean, permíteme el término, sobre
¿Qué me vale de las otras diputaciones y qué no me sirve de la Diputación de Jaén? Que busquen en esas diputaciones si tienen planes intensivos de empleo como el que tiene la provincia de Jaén, la Diputación Provincial de Jaén, activo durante 7 años, que exijan a esas diputaciones políticas activas también de empleo que tiene la Diputación Provincial, o a esas ayudas directas que hay a los pastos para los ganaderos, ayuda a la diversificación agrícola que tiene activa la Diputación Provincial de Jaén y que en otras diputaciones son impensables porque no tienen competencia. La Diputación Provincial, claro que actuará, pero esa prontitud que exige el Partido Popular aquí y su portavoz, Luis Manuel Camacho, por cierto, que otra vez ha tenido que ser noticia en medios de ámbito nacional porque ha vuelto a mentir, ya ha mentido este hombre, por lo visto tiene algún problema con los datos, parece ser que no es que mienta en esos datos, sino que se lo inventa directamente y le tienen que enmendar la plana a algunos medios de comunicación a nivel nacional. Este hombre exige prontitud cuando 20 días después todavía no se ha juntado la Junta de Andalucía, no se ha juntado el delegado Jesús Estrella aquí en la provincia de Jaén para valorar y para exigir esas ayudas que tiene que sacar la Junta de Andalucía para algunos sectores como el del olivar o como el de los ayuntamientos. Los ayuntamientos a día de hoy no saben nada de la Junta de Andalucía, sí tienen un decreto del Gobierno de España, sí. Tengo constancia que el subdelegado del Gobierno está trabajando incluso con los técnicos al más alto nivel, con los secretarios interventores de la provincia de Jaén, para tener una reunión, para explicarles cuál es la metodología y intentar darle esa rapidez que necesita el decreto y que alguien que ni siquiera tiene un decreto, ni siquiera tiene una propuesta, sino que ha lanzado algo a los medios de comunicación, exige rapidez a otras administraciones, también es para mirárselo, de verdad, es para mirárselo. En política no vale todo. Nosotros que desgraciadamente nos pateamos la provincia, tenemos que estar con nuestros agricultores, con nuestros portavoces, con nuestros alcaldes, con los alcaldes incluso del Partido Popular, que nos exigen a la Diputación Provincial, que exijamos a la Junta de Andalucía, ayuda inmediata. No puede quedarse en simples valoraciones políticas lo que diga un partido como es un partido de gobierno, en este caso de oposición, en la Diputación Provincial de Jaén. Vamos a hablar del Degusta Jaén, de las jornadas gastronómicas que hasta el próximo 22 del mes de marzo, de este mes en vigor, van a estar, ¿no?, recorriendo la provincia, recorriendo los restaurantes. ¿Cómo va? ¿Cómo se están desarrollando? Pues se están desarrollando muy bien. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en 2 restaurantes. Comenzamos aquí en el Antic, está dentro de la jornada gastronómica de Degusta Jaén, esta 7ª edición aquí en Úbeda. Patrimonio de la Humanidad tiene 4 de los restaurantes Degusta dentro de esta jornada, siendo uno de los municipios que más restaurantes tienen en la jornada, pero también tuvimos la ocasión, después del Premio de Diputación, participar en el agito. Estos 2 restaurantes, aquí quisimos dar el pistoletazo de salida en el Antic, porque es el mejor restaurante de Degusta Jaén 2025. Desde aquí quiero felicitar a Pepa, a su gerente y a todo su equipo, y también estuvimos en el agito, en Jaén Capital, puesto que Patricia es la chef, la mejor chef 2025 de Degusta Jaén. Y lo que propone la Diputación durante estos 7 años es que la gente, nuestros visitantes, nuestros jiennenses, conozcan a Jaén también desde el paladar. Tenemos grandes productos, tenemos un sector agroalimentario muy fuerte y sobre todo tenemos los mejores embajadores que pueden haber, que son nuestros restaurantes y nuestros chefs en cocina. Con esos productos, esos más de 200 productos de Jaén, Degusta Jaén, además de los 25 aceites de oliva virgen extra y 9 vinos que acompañan a esta jornada, creemos que hemos convertido a la provincia de Jaén en una ruta gastronómica para todo el que se quiera deleitar durante esta semana. Está claro que va a ser un éxito, porque la gente de Jaén y sobre todo los visitantes, cuando vienen a la provincia de Jaén, vienen a conocer también su gastronomía. Decía los otros días mi compañero Fran Lozano, ubetense y diputado de Turismo, que entre las 3 primeras propuestas o decisiones que toma un turista para viajar, se encuentra la gastronomía, se encuentra el paladar. Eso también es lo que ofrece esta jornada gastronómica.
¿Cómo es esa iniciativa de la Escuela de Pastores, que nos ha llamado tanto la atención y que pone en marcha la Diputación Provincial de Jaén? Sí, se pone en marcha desde la Diputación Provincial de Jaén y desde mi área de Agricultura a través de un convenio que se firmó en 2023 con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y eso hizo que por fin la provincia de Jaén tuviese un centro de innovación territorial, el único de Andalucía en aquel momento. Ya hay otro, y englobado dentro de los 13 primeros CIE a nivel de España. Esta Escuela de Pastores nace desde la escucha. Fíjate si es importante, Alfonso, nosotros al realizar o al poner en marcha este centro de innovación propusimos y constituimos 13 grupos de trabajo en cada uno de los municipios de la Sierra de Segura. Ahora se han ampliado aquí al condado, a 9 municipios del condado, y en esos grupos de trabajo se escuchan de todos los sectores económicos y sociales de los municipios cuáles son sus propuestas. Y propuestas que ya están en marcha, como es el Camino de la Transhumancia, con esos miradores que recorren casi toda la provincia de Jaén hasta la Sierra de Segura, ese también con Petolivar, que trata de hacer más competitivo el olivar de alta montaña, y en este caso la Escuela de Pastores ha nacido de eso, de escuchar. Tenemos un problema, una virtud, que es que tenemos el mejor sector ganadero, yo creo que de España, con un cordero segureño trashumante, exquisito, de calidad, con unos ganaderos que llevan años y años haciendo esa transhumancia que le da un valor añadido al propio sector, pero tenemos el problema del relevo generacional. La gente que se incorpora al sector ganadero tiene muy difícil esa conciliación familiar también a la hora de poder, en un sector que necesita esa implicación, esos 24/7 durante todos los días del año. Es difícil que puedan tener una conciliación familiar como todo el mundo vemos que debería ser normal, y hacia ese sentido va la Escuela de Pastores, con 2 cursos muy definidos, uno de higiene, salud y bienestar animal, y otro muy claro que va en búsqueda de ese relevo generacional, de que la gente se incorpore al sector, que es el de gestión en la ganadería extensiva. Creemos que es importante sacar este tipo de formación porque a la gente le interesa las nuevas incorporaciones en sectores que meramente tienen ese poder de atracción en zonas muy determinadas de la provincia de Jaén, pero creemos que es importante que la Diputación Provincial de Jaén siga apostando, además de por el sector oleícola, por el sector ganadero. Pues lo vamos a dejar aquí, si le parece. Javier Perales, diputado de Agricultura y Ganadería, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Alfonso. Estamos a 2 días de un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y será ese día, el próximo domingo, cuando tenga lugar en Jaén la habitual manifestación reivindicativa. La propia Comisión por la Igualdad, que promueve esta marcha, apunta que el objetivo es trasladar a la ciudadanía las principales reivindicaciones para construir una sociedad más justa e igualitaria, también libre de violencias machistas. Esta semana en el programa El Pasacalles de esta casa se ha analizado el sentir feminista de la población más joven, y en esta línea hemos querido ahondar en ese análisis pulsando las opiniones de un grupo de estudiantes de magisterio, en concreto del Centro Universitario Safa de Úbeda. Les hemos preguntado qué entienden por feminismo o si creen que hoy día, con determinados mensajes negacionistas de determinadas formaciones políticas, se ha dado un retroceso en este aspecto. En el siguiente reportaje conocemos lo que nos han dicho. El Día Internacional de la Mujer es una jornada concebida para reivindicar mayores avances en materia de igualdad. Sin embargo, en los últimos tiempos, la percepción en gran parte de la opinión pública es que no se avanza lo suficiente. El 8M es también una oportunidad para recordar la importancia de concienciar en centros educativos a los y las jóvenes en torno a políticas de género que contribuyan a la igualdad real. Y sobre esto hemos querido preguntar a estudiantes de magisterio de Safa en Úbeda. Nos cuentan lo que piensan, sus impresiones, sus puntos de vista en 4 preguntas. ¿Qué es para vosotros y vosotras el 8 de marzo? ¿Qué es y cómo definirías el feminismo? Tras los avances conseguidos en materia de igualdad en las últimas décadas, ¿piensas que en los últimos años se ha dado un retroceso en el camino hacia la igualdad? ¿Qué impresión tienen los y las jóvenes sobre las políticas de igualdad? El
8M para mí es el Día Internacional de la Mujer, en el que se trata de reivindicar los derechos y los valores que tiene la mujer en nuestra sociedad actual. Pues para mí el 8M es un día en el que se reflexiona y se puede hacer una reflexión general sobre los avances que ha habido con respecto a la igualdad. Y bueno, un día para seguir pensando en qué podemos mejorar y qué podemos hacer por conseguir las cosas que todavía quedan. Pues para mí el 8M es el Día Internacional de la Mujer y luchamos sobre lo que todas las mujeres han hecho durante muchos años atrás, que ha sido difícil llegar hasta este avance, y un día para reflexionar sobre todo ello, celebrarlo y también no quedarnos estancados donde estamos. Para mí es un día bastante especial, ya que es un homenaje a reivindicar, ¿no?, los derechos y los valores que tienen o deben tener las mujeres hoy en día y en la actualidad en los que estamos. Y por eso considero que es importante reivindicar, gracias a este día, pues para poder concienciar a todo el mundo, a la sociedad en general. Bueno, el 8M, como respuesta corta, quizás es el Día Internacional de la Mujer, pero un poco más extensa, pues un día sobre todo de reivindicación, en el que se valora la igualdad entre hombres y mujeres y se comprende el pasado que han tenido mujeres históricas o hechos importantes de las mismas. Es un día importante para mí porque celebramos la lucha que las mujeres antiguamente han tenido para tener los derechos que ahora tenemos, y también para valorar lo que hemos avanzado y los pros y los contras que vienen por delante. El feminismo, como bien he dicho antes, para mí es la igualdad entre hombres y mujeres que se trata de buscar en esta sociedad actual. Pero lo cierto es que debemos tener en cuenta las diferentes facultades y diferencias, tanto físicas como psicológicas quizás, que tienen los hombres y las mujeres. El feminismo para mí es igualdad entre hombres y mujeres. Creo que lejos de llevarlo a radicalizar o a un extremo a otro, es un movimiento que sirve simplemente para que ni la mujer sea superior al hombre, ni el hombre superior a la mujer, sino que haya una igualdad y que pues que no llevemos a radicalizarlo de ninguna manera. Pues para mí el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que pienso que se está radicalizando demasiado, porque no comprendemos que la mujer tiene que estar igual, ya queremos ponernos demasiado por encima del hombre y se está confundiendo lo que es. El feminismo para mí considero que es importante porque se está luchando por una igualdad de derechos en ambas partes, es decir, tanto en hombres como en mujeres, que uno no esté por encima de otro, ya sea la mujer por encima del hombre o el hombre por encima de la mujer. Entonces es un papel clave que seamos conscientes de que se está buscando eso, esa igualdad, ese equilibrio entre esos hombres y las mujeres. Yo considero el feminismo pues muy relacionado con lo anterior, pues igualdad de género entre hombres y mujeres, sin llegar a quizás a un embrismo o un extremo un poco más radicalizado de la mujer por encima del hombre. No, yo considero que pues eso, igualdad entre ambos. Yo creo que igualdad entre hombres y mujeres, y no tenemos que destacar unos y otros por según el rol que tengamos en la sociedad. Yo pienso que no, que estamos en constante mejora y evolución en cuanto a los derechos que tiene la mujer en la sociedad actual, porque lo cierto es que en la antigüedad o años atrás la mujer estaba como solapada en la imagen del hombre. Por ejemplo, en muchos libros de lectura o en libros de educación primaria, la imagen de descubrimientos científicos de los hombres, por ejemplo, se daba mucho más a la luz que los descubrimientos de las mujeres. No, yo no creo que se estén dando pasos atrás, pero sí que creo que se está generando como a lo mejor más debate, y que ese debate hace que estemos un poco más polarizados y que, bueno, pues que haya más conflicto, más debate interno sobre lo que es el feminismo y demás,
y que parezca que hemos retrocedido, pero creo que no. Creo que hay mucha gente que está muy en pro de la igualdad y que está haciendo cosas muy importantes. No creo que haya habido un retroceso, pero sí es verdad que hemos avanzado muy rápido y estamos llegando a un estancamiento en la que se está confundiendo los términos, como he dicho, y sí es verdad que me gustaría que dieran una vuelta a todo este tema. Considero que no, porque actualmente se están viendo cada vez más casos, por decirlo de alguna forma, en los que las mujeres están cobrando importancia, y ahora pues podemos encontrar mujeres que son directoras de centros educativos, que son consejeras, que son también políticas o que tienen un papel importante en la actualidad de la sociedad donde estamos y que antiguamente ese papel no estaba. Por lo tanto, considero que hemos avanzado en ese aspecto. La verdad que considero que no, de hecho al revés, trasladándolo un poco a los jóvenes de hoy en día, creo que cada vez estamos más concienciados sobre esta situación y sobre lo beneficioso que es, entonces no creo que haya ningún tipo de atraso. Yo creo que a lo mejor con las redes sociales nos concienciamos un poco si no entendemos bien los conceptos y estamos más atentos y más visibilizados sobre este tema. Yo pienso que en un país como España están en constante progreso y evolución, pero todavía son insuficientes y debemos concienciar más a la sociedad de ello. Pues creo que son muy necesarias y creo que los jóvenes de hoy en día los tenemos muy en cuenta, pero también creo que quizá algunas deberían de usarse de otra manera o de enfocarse de otra manera. Pues yo creo que sí es verdad que la tenemos muy en cuenta, quizás demasiado, y deberían de dejarlas más claras, cambiar algunas, porque ya no estamos subiendo demasiado, entonces siempre la igualdad entre el hombre y la mujer. Considero que los jóvenes lo tenemos bastante presente. Es cierto que tendríamos que realizarle algunos matices y que todavía son insuficientes de cara a, por ejemplo, recibir una buena formación o tener una opinión clara acerca de ello. Considero que dichos jóvenes, como nosotros, como los más pequeños, incluso más adultos, pues deberíamos de tener como más conciencia acerca de la importancia que tiene esta igualdad en la sociedad en la que convivimos. Desde el poco conocimiento que tengo, pues quizás están bien, pero no alcanzan lo suficiente, ¿no? A lo mejor no llegan a ser lo que deberían llegar a ser. Yo pienso que sobre todo las mujeres pues sí estamos a favor, pero vaya que hay comentarios de todo tipo, porque... ¿Comentarios negativos, positivos? Pues positivos y negativos, porque la gente tenemos que valorar y opinar sobre todo. Este lunar que tengo aquí lo heredé de mi madre. También lo tenía mi abuela y mucho antes mi bisabuela, pero no es lo único que comparto con las mujeres de mi familia. De ella heredé la capacidad de decidir quién soy, de elegir mi propio camino. Crecí viendo cómo arañaban horas al día para seguir avanzando. La he visto caerse y levantarse, acertar y equivocarse, irse y regresar. Gracias a ella entendí la importancia de rodearme de personas que apoyan, con las que construir y trabajar en equipo. Aprendí de sus lágrimas saladas y de sus puños apretados, pero también de sus risas que se escuchaban en toda la calle. Me dejaron claro que todas y todos valemos lo mismo. Me fijé que tenía que caminar como ella, con la cabeza alta y los pies en la tierra. Con estas mujeres comparto mucho más que un lunar. Comparto el orgullo de saber que todas y todos llevamos dentro a esas mujeres, que se dejaron la piel para que hoy no nos falten la formación, las herramientas y las oportunidades que nos hacen iguales, para que nada ni nadie pudiera detenernos. Las mujeres que llevas dentro. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mujeres por bandera. Pues hasta aquí este Al Detalle, lo dejamos por el momento, como siempre decimos, volvemos la próxima semana con una nueva edición, será el próximo viernes. Gracias por su atención.